El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, le dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los allí presentes le preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que le había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Llevaron al burro, le echaron encima los mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas del campo. Los que iban delante de Jesús y lo seguían iban gritando vivas: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David, Hosana en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti. ¿Se pueden sentar? Digan conmigo: Espíritu Santo, ven. Llénanos de tu luz, de tu sabiduría, de tu inteligencia. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Sean bienvenidos nuevamente a la Eucaristía, donde todos nosotros, cristianos católicos, nos reunimos para celebrar pasión, muerte y resurrección del Señor. Eso es lo que nos reúne hoy, y más esta fiesta del Domingo de Ramos, con la cual damos inicio a la Semana Santa. Otros la conocen como la Semana Mayor, porque en esta semana nosotros vivimos y participamos lo que celebramos en cada Eucaristía, como es pasión, muerte y resurrección del Señor. Y fíjense que nosotros debemos tener claridad en nuestra fe. Nosotros no podemos andar como la otra gente que anda pensando en otras cosas y dice: voy a misa de vez en cuando, voy cuando me acuerdo, o voy hoy porque es miércoles de ceniza, o voy hoy porque es domingo de Ramos. Nosotros no podemos tener esa concepción. Les digo por qué. Esta mañana, mientras el padre estaba en la misa de 11, ya iba como en la comunión, y unas personas tocando el portón: Padre, Padre, ábranos. Yo fui, miré, y me decía una señora: Padre, vengo a buscar la rama. Cuando utilizamos las cosas de Dios por superstición o porque no tenemos una conciencia clara de lo que es nuestra fe, entonces nos equivocamos. Eso no es una superstición. Ustedes vienen a celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Ustedes no vienen aquí para agarrar una rama para llevársela a la casa bendita. Eso forma parte de, pero ustedes vienen a celebrar. Recuerden lo que decía el Evangelio. La gente cortaba las ramas, la tendía en el camino para que por allí pasara Jesús. Esa es la disposición de todos nosotros. Lo que aquellos cantaban, Hosana al Hijo de David, hoy nosotros también lo cantamos. Lo hacíamos en el canto de entrada y lo hacíamos mientras se rociaba con el agua bendita. Pero es la disposición que yo como hijo de Dios debo tener para recibir a Jesús, no por una superstición. Porque si lo hago, entonces voy a venir a la misa y no voy a saber participar de la Eucaristía. Y entonces contesto cuando no tengo que contestar. En la segunda lectura no se contesta gloria a ti, Señor. ¿Sí entienden? Venimos es a vivir un encuentro con el Señor. Si no lo estamos haciendo, perdemos el tiempo. Estamos celebrando de que Jesús entra a Jerusalén.
Hoy me llamó la atención también ver una imagen donde aparecía Jesús montado en un burrito y aparecía como en las carreras de atletismo, meta. Es decir, es allí a donde Jesús tenía que llegar. En muchas oportunidades Jesús sube a Jerusalén, pero en otras aparece como que tembloroso o con temor porque ya ve que se le acerca la hora. Pero hoy vemos a un Jesús que entra victorioso, que entra triunfante a Jerusalén. Y eso es lo que celebramos. Eso es lo que celebramos. La primera lectura del profeta Isaías nos muestra a nosotros la figura de un rey. Un rey. Y ese rey viene a consolar al abatido, viene a dar fuerza a aquel que está titubeante, viene a explicar la buena noticia. Por eso decía, el Señor me ha dado una lengua experta para que yo pueda confortar al abatido. Y los evangelios a nosotros nos muestran a ese Jesús que sale a anunciar. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 15, dice, vuélvanse a Dios, es tiempo. El reino de Dios está cerca. Es decir, Él viene a instaurar un reino de amor, un reino de paz. ¿Para qué? Para que todos entremos en Él. Para que todos formemos parte de ese reino. Y ese reino de amor Jesús lo instituye con la muerte en la cruz. Y que a lo largo del tiempo fue guiado por la iglesia. Ese reino de Dios, ese reino que Jesús viene a traernos, no es un reino de odio, no es un reino de rencor, sino es el reino de Él mismo. Por eso dice, ha llegado a ustedes el reino de Dios. Es decir, Él ha llegado a nosotros. Entonces, el profeta Isaías nos muestra a nosotros ese rey, que luego será golpeado, que luego será maltratado, que luego será llevado como cordero al matadero. Ese rey es el que el profeta Isaías nos muestra. Entonces, una primera idea es, Jesús es el rey. Una primera idea, ¿cuál es? Y yo tengo que reconocerlo como el rey de mi vida. Los que en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 11, nos muestra que iba camino a Jerusalén y que la gente tendía mantos, cortaba palmas y decían, Hosana al Hijo de David, lo estaban reconociendo como rey. ¿Por qué? Porque le dicen, Hosana al Hijo de David. Recordemos que en el Antiguo Testamento está la esperanza mesiánica. Es decir, que un descendiente de David iba a reinar. Y ese es Jesús. Entonces, Jesús, descendiente de David, va a instaurar un reino de paz. Por eso Jesús es el rey. Jesús es el rey. Si yo tengo claro esto, entonces voy a vivir mejor mi fe. Voy a vivir mejor mi fe. Porque no solamente me voy a quedar con algo superficial, sino que voy adentrándome en los misterios del reino de Dios. Y ese adentrarme a vivir los misterios de Dios, no solamente me quedo con ir a misa en la Semana Santa porque me toca, sino que voy a vivir la Eucaristía porque tengo que encontrarme con ese Jesús que es rey. Ahorita me acuerdo de una anécdota que hace tiempo había escuchado, que cuando Jesús entra a Jerusalén, este burrito tiene diálogo con otro y le dice, sabe que ayer me pasó algo, y es que cuando iba entrando a Jerusalén, todo el mundo aplaudía, todo el mundo tendía ramas, mantos, y yo iba pasando por allí. Pero hoy que vuelvo a pasar por el mismo lugar, ya nadie me aplaude, ya nadie dice Hosana, y el otro burrito le responde, porque es que usted sin Jesús no es nada. Usted sin Jesús no es nada. Es decir, que cuando vamos por la vida sin Jesús, no tiene sentido nuestra vida. Pero cuando llevamos a Jesús en el corazón, cuando somos capaces de transmitir la buena noticia, entonces estamos siendo mensajeros de Jesús, de ese rey. Entonces, primera idea, Jesús es. Segunda idea, es un rey humilde. Es un rey humilde. La segunda lectura que hoy escuchamos decía de que Jesús no se aferró a su prerrogativa porque era Dios. No llegó y dijo, yo soy Dios. Era reconocido como el Hijo del Hombre, era reconocido como el Hijo de David. Otro lo reconocía, verdaderamente ese era Hijo de Dios.
pero él nunca llegó a mostrarse, a engrandecerse, sino que al contrario, en la humildad, es decir, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de siervo. Ese rey, que es el rey de mi vida, que se llama Jesús, es un rey humilde, un rey sencillo, un rey que mientras lo abofeteaban, un rey que mientras lo azotaban, no profirió amenaza. Es más, escuchamos palabras de ese rey como, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese Jesús, que es rey, Jesús, el rey de mi vida, es un rey humilde. Tiene características de humildad. ¿Cómo entraban los reyes? ¿Cómo entraban las personas importantes? En caballos. ¿En qué entra Jesús? En un burrito que nadie había montado. ¿Sí notan la diferencia? Aquellos reyes que entraban, que querían imponer la soberbia y demás, entra Jesús en la humildad y recibe todos los honores que se merece un rey. Por eso este domingo es reconocido como el domingo de la pasión del Señor, el domingo de Ramos, porque Jesús entra triunfante a Jerusalén. Ya se acerca la hora, ya se aproxima a lo que ha venido, a lo que ha sido destinado, es decir, para dar la salvación al mundo entero. Ese rey humilde, ese rey que cayó, que supo esperar, que sintió miedo, que en un momento dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese rey nos viene a nosotros a demostrar que ciertamente puede haber temores, puede haber dudas, pero firmes en lo que nosotros hemos decidido seguir al Señor. Es decir, no quedarnos ahí en la duda, sino decirle a Dios, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque Jesús es un rey. Es un rey. Y ese rey es. Pero ya también quiero tocar otro aspecto que casi nadie se fija. Todo el mundo habla del burrito, habla de las palmas, habla de los mantos, pero no se fijan en algo que es la obediencia. ¿En la qué? Tanto de Jesús como de los discípulos. Y es que el Evangelio, además de esto, dice de que Jesús le dijo a 2 de sus discípulos, vayan a la ciudad de enfrente, y le da las características. Encontrarán un burrito, estará amarrado, desátenlo, y si alguien les pregunta, díganle, el Señor lo necesita. ¿Qué le dijo Jesús? Si alguien les pregunta, díganles, el Señor lo necesita. El Señor necesita de nosotros, de nuestra disponibilidad. El Señor quiere que nosotros actuemos en su nombre, pero espera de nosotros una respuesta. El Señor continuamente nos llama. El Señor continuamente quiere renovar esa llamada que ha hecho en nosotros. Él nunca se cansa. Él siempre nos está llamando. Dice el libro del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me escucha y me abre, entraré y comeremos juntos. Y fíjese que la obediencia de estos discípulos fue ir a lo que el Señor les había mandado. No empezaron a preguntar, ¿será que sí será verdad o será que no? ¿Será que sí nos lo dejan traer o que no lo dejan traer? Ellos hicieron lo que el Señor les mandó. Y una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hay muchos católicos que creen en Dios. Usted le pregunta, ¿cree en Dios? Yo creo en Dios. ¿Usted le cree a Dios? Ya empieza la duda. Porque podemos leer, meditar la palabra de Dios todos los días, pero si no le creemos a Dios, si no le creemos a su palabra, difícilmente entonces vamos a ser obedientes a Jesús. Difícilmente. Difícilmente vamos a tomar la iniciativa y querer caminar con Jesús. Hay muchos que quieren alcanzar la gloria de la resurrección, pero sin pasar por las pruebas y las dificultades. Hay muchos que quieren resucitar con Cristo, pero sin pasar por la cruz.
Y todo cristiano católico que quiere llegar con Cristo a la gloria de la resurrección ha de pasar las pruebas y las dificultades, la cruz, para poder llegar a la resurrección. Yo no puedo pretender dar un salto. Yo no puedo pretender estar aquí, ya quiero estar con Jesús en el cielo, sino que todo tiene un proceso. La vida tiene un propósito y Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un propósito que debemos cumplir y pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría, dame la inteligencia para poder asumir lo que quieres de mí, es decir, para que se cumpla en mí tu santa voluntad. Por eso es que nosotros todos los días debemos decirle al Señor que renueve la gracia que nos ha dado, que renueve. Es como aquella olla que yo tengo que tanto me gusta y si la dejo abandonar se daña. Pero si yo siempre estoy pendiente, la lavo bien, esa olla va a estar resplandeciente. Así pasa con mi vida espiritual. Si yo dejo que el pecado, que la mugre dañe, deteriore mi vida, difícilmente voy a poder renovar lo que el Señor me ha dado. Por tanto, conclusión, tenemos ¿y cómo se llama? Ese rey tiene una característica y es, pero también debemos reconocer otra característica y es la obediencia. Fue obediente al Padre en todo. Y así como Él fue obediente, también nos da ejemplo para que nosotros como discípulos podamos obedecerle en lo que Él nos pide. ¿Qué nos cuesta? Claro que sí nos cuesta. ¿A cuántos que papá y mamá le decía de pequeño, no haga eso? Nos costaba hacerle caso a papá y mamá, pero el Señor siempre está allí para corregirnos, para ayudarnos, para tendernos la mano, como Padre misericordioso. Esa otra cosa que quiero resaltar. Gracias a Jesús, nosotros podemos llamar a Dios papá. Gracias a Jesús, podemos llamar a Dios papá. ¿Cómo se nos mostraba en el Antiguo Testamento? Un Dios justiciero, un Dios vengador, un Dios todopoderoso. Y Jesús viene a mostrarnos el rostro misericordioso de Dios. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Es decir, viene a mostrarnos el rostro misericordioso de Dios. Y por eso cada vez que nosotros oramos en Eucaristía decimos Padre nuestro. No decimos Padre mío, Padre nuestro. Porque Jesús nos muestra a Dios como papá. Y como es papá, como es papito, entonces nos podemos dirigir a Él con confianza, con esa cercanía de hijos. Por tanto, debemos hacerle caso a Jesús y dejarnos guiar por su mano. Pidámosle a la Santísima Virgen María que ella como buena madre nos acompañe en ese caminar con Jesús, en el camino doloroso, para poder contemplar la gloria de la resurrección. Amén. Ponemos de pie. Y renovemos nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ante Dios que nos hace hoy testigos de la entrada de su Hijo, unámonos en oración y digamos, por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que todos nuestros pastores se mantengan firmes en anunciar valientemente el ministerio de Cristo y recojan al pie de la cruz el fruto de sus fatigas, oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor.
para que durante esta Semana Santa que comienza, muchos puedan reconocer en Jesús al Mesías y en su pasión el misterio de salvación para la humanidad. Oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que cuantos se sienten injustamente perseguidos o escandalizados ante la injusticia, no dejen caer su confianza en el triunfo pascual. Oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que todos los enfermos sientan cercana la solidaridad de Jesús, quien, en medio del sufrimiento y la angustia, confió su causa al querer de su Padre. Oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Para que todos nosotros, con madurez cristiana, podamos vivir estos días santos en el recogimiento y la devoción de los auténticos discípulos del Señor. Oremos. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que vivamos nuestra fe conforme al Evangelio y al querer de Dios, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por quienes en años anteriores compartieron con nosotros estas festividades del Domingo de Ramos y que ya hoy han partido al encuentro con Dios, para que Él les permita contemplarle y celebrar la Pascua eterna, roguemos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Oh Padre, a nosotros que celebramos la pasión de tu Hijo, concede la gracia de ver escuchadas nuestras plegarias, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Levantamos nuestra mano derecha y oramos por la ofrenda que damos al templo parroquial. Decimos, Eterno Padre, unidos en el nombre de Jesús, queremos presentar ante tu altar nuestras ofrendas. No es lo que me sobra, porque no eres un mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. Esta ofrenda representa mi amor y mi agradecimiento, porque sé que todo lo que tengo y todo lo que soy, lo he recibido de ti. Y que el Señor les bendiga su generosidad para con el templo parroquial. Nos sentamos y con el pan y el vino presentamos nuestras vidas a Dios. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y hoy te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y hoy te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermano, para que ese sacrificio mío de ustedes
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia el perdón que no podemos merecer por nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso, te alabamos con los ángeles y que te aclaman con voces de júbilo, diciendo: Es el Señor, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo, Dios, Rey del universo. Hosana, hosana en el cielo, Dios, Rey del universo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo, Dios, Rey del universo. Hosana, hosana en el cielo, Dios, Rey del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera de que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Hosana, a ti que eres el Hijo de David. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa, Francisco, con nuestro obispo, Mario, con nuestro obispo auxiliar Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, miembros de nuestra comunidad parroquial ya difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y así como aquellos gritaban, Hosana al Hijo de David, hoy elevemos nuestras voces diciendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con todos ustedes. Y Con tu espíritu. Cantamos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesús, el Hijo de David. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Les recuerdo que para la distribución de la Sagrada Comunión haremos 3 filas, una por acá, otra por el centro, otra por acá. Al llegar frente al ministro, frente al sacerdote, vamos a colocar la mano izquierda arriba y la mano derecha debajo. Mano izquierda, mano derecha, debajo. Mano izquierda arriba, mano derecha debajo. Al llegar frente al ministro, él le dirá, cuerpo de Cristo. ¿Usted responde? ¿Cómo responde? Amén, es decir, así sea, lo acepto. Se hace a su derecha o a su izquierda, se quita el tapaboca, comulga, se coloca nuevamente el tapaboca y regresa al puesto. Nadie, absolutamente nadie, se lleva la comunión hasta el puesto. Ay, padre, es que yo quiero comulgar así. No, al lado del ministro. Para eso van a estar allí los ministros atentos. Si alguien se la halla, comulga acá, por favor. Bien, entonces comulgamos allí y regresamos a nuestro puesto y hacemos la oración. Perfecto. De rodillas y a tus pies, reconozco mi Señor. No existe otro lugar de más honor. De rodillas y a tus pies, todo pequeño se ve. Nada es imposible, todo se somete a ti. Tú tienes el control. De rodillas y a tus pies, reconozco mi Señor. No existe otro lugar de más honor. De rodillas y a tus pies, todo pequeño se ve. Nada es imposible, todo se somete a ti. Tú tienes el control. De rodillas cuando más débil soy. De rodillas cuando más fuerte soy. Batallas ganadas, imposibles de lograr, mas tú en mi debilidad te muestras vencedor. De rodillas cuando más débil soy. De rodillas cuando más fuerte soy. Batallas ganadas, imposibles de lograr, mas tú en mi debilidad te muestras vencedor. Dios, que imposibles haces realidad. Dios, que imposibles los haces realidad.
más débil soy, rodillas, cuanto más fuerte soy. Batallas ganadas, imposibles de lograr, mas tú en mi debilidad te muestras vencedor. Rodillas, cuando más débil soy. Rodillas, cuando más fuerte soy. Batallas ganadas, imposibles de lograr, mas tú en mi debilidad te muestras vencedor. Dios, que imposibles los haces realidad. Dios, que imposibles los haces realidad. Y en este ambiente de oración, de gratitud a Dios por lo que ha hecho en nosotros, es un buen momento para reconocerle como papá, como nuestro Dios, y aceptar a Jesús como nuestro hermano, como nuestro Salvador, el Dios que entregó su vida por nuestra salvación. Por eso es el lugar donde se encuentra. Cierre sus ojos y deje que esa gracia de Dios inunde su ser. Dígale al Señor que usted quiere vivir estos días santos, que usted quiere entregarse, que usted quiere dar lo mejor de usted, que usted quiere cambiar su casa, que usted quiere transformar su vida en ese reino de paz, en ese reino de amor. El Señor nos pide que vivamos estos días en eso, en paz, pero también quiere que nuestra vida transcurra en esa paz, en ese amor. Dejémonos llenar de esa gracia, de esa fuerza de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que transforme todo nuestro ser según la voluntad del Padre. Por eso llamamos a Dios papá. Le decimos: papá, ayúdanos, fortalécenos. Te necesitamos. En estos momentos te necesito en mi vida. Necesito tu abrazo, Dios. Necesito tu fuerza. En estos momentos de dificultad, te necesito en mi vida. Necesito esa figura paterna, esa mano robusta, esa mano que me da valor. Pero también necesito una mano tierna, la mano de María, de Mamita María, para que nos conduzca con Jesús, para que nos lleve de la mano al encuentro con su Hijo. Por eso te doy gracias, te enaltezco, Dios, por tus maravillas, por tus prodigios, por lo que haces, y estoy seguro por lo que harás. Por todo ello decimos: gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Te necesito, Padre Dios, te necesito.
Cuento contigo para existir y vivir. Te necesito, Padre Dios. Todos. Te necesito, Padre Dios. Te necesito, sí. Cuento contigo para existir y vivir. Te necesito, Padre Dios. Te necesito, Padre Dios. Alma de Cristo, Santifícame. cuerpo de Cristo, Sálvame. sangre de Cristo, Embriágame. agua del costado de Cristo, Lávame. pasión de Cristo. Confórtame. Oh buen Jesús, Óyeme. dentro de tus llagas, Escóndeme. no permitas Que me aparte de ti. del enemigo malo Defiéndeme. en la hora de nuestra muerte. Llámame. Y mándanos ir a ti, para que junto con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos llegar, por medio de su resurrección, a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos de interés comunitario. Esta semana es la Semana Santa. Entonces, lunes y martes santo tendremos la transmisión de la Eucaristía a través del canal de YouTube del Padre Gustavo Roa, del Instagram de la Parroquia Santísimo Salvador SC. Lunes y martes, ¿a qué hora será transmitida la Eucaristía? A las 4 de la tarde. ¿A qué horas? No va a haber misa presencial. Usted de su casa o del lugar donde está, escucha y ve la Eucaristía. El día miércoles santo, tendremos la Eucaristía a las 10 de la mañana. Es así, presencial. O sea, puede asistir a la Eucaristía. El día jueves santo se tendrá la Cena del Señor a las 4 de la tarde. El día jueves. El día viernes, la conmemoración de la Pasión del Señor será a las 3 de la tarde. Recuerden que alrededor de las 3 de la tarde muere Jesús y vamos a conmemorar la muerte del Señor. Y el día sábado santo vamos a celebrar a las 5 de la tarde. Este es el itinerario para esta Semana Santa. Si hay algún cambio, escuchen bien, si hay algún cambio de que las Eucaristías no puedan ser presencial, se informará por los distintos grupos. Entonces, si usted está en un grupo de apostolado y recibe el mensaje y usted le puede comunicar al vecino, al amigo, a tal, lo hace. Pero es si llegamos a avisar. De lo contrario, se regirá en este sentido el que ya se ha mencionado. Lunes y martes sí será a través de los medios de comunicación. Día miércoles a las 10 de la mañana, día jueves a las 4 de la tarde, día viernes a las 3 y el día sábado a las 5 de la tarde. Por ahora esa es la información y si hay algún cambio se les hará saber. Agradecido con todos ustedes por la participación en la Eucaristía, a quienes nos siguieron a través de los medios de comunicación, al grupo de música, muchísimas gracias, a los servidores, a todos un Dios les pague. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una feliz tarde.
Hosanna, hey, Hosanna, ha, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, ha. Hosanna, ha, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, ha. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hosanna, hey, Hosanna, ha, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, ha. Hosanna, hey, Hosanna, ha, Hosanna, hey, Hosanna, hey, Hosanna, ha. Vamos a él con espinas de mirte y con mil ramos de olivo, siempre alegre, siempre en paz. Vamos a él con espinas de mirte y con mil ramos de olivo, siempre alegre, siempre en paz. Hosanna.